Hablar de Latinoamérica es hablar de violencia. Durante el siglo XX, una extensa gama de escritores hispanoamericanos emprendió la difícil misión de retratar los regímenes autoritarios, inhumanos y de represión exacerbada imperantes en el continente. Los ejemplos son tan diversos como magistrales. Podría hablar de un caudillo que llega al poder con la bandera revolucionaria, de una región selvática controlada por un brujo esperpéntico, o de un grupo de niños manipulados física y simbólicamente por sus padres. Podríamos dedicar una vida al análisis de estas obras y no acabar nunca. Las particularidades del subgénero son agrupables en lo anotado por Juan José Amate en su ensayo La novela de dictador en Hispanoamérica, autores que, desde una posición revolucionaria o disidente, han puesto su interés en la denuncia de los regímenes totalitarios del continente. Extensas obras narrativas, a ratos cimentadas sobre estructuras complejas, párrafos monumentales, experimentación con el tiempo y un juego de voces propio del siglo XX que recrean el terror y la cólera de quienes vivieron la represión en carne propia o de aquellos que la ejercieron. Se trata, pues, de obras que trascienden al simple retrato histórico y se levantan como monumentos artísticos de nuestra literatura. Quizá el aspecto fundamental de las novelas sea la figura del tirano. ¿Es posible combatirlo a través de la palabra? Y de ser así, ¿cuál es la forma más adecuada de representarlo? Enfermo, déspota, ilustrado, ridículo. En las páginas de estas novelas el dictador, acaso él mismo, adquiere dimensiones muy diversas. Ibargüengoitia lo presenta como un ser caricaturesco, dotado de aspecto y conducta ridículos capaces de arrebatar toda solemnidad. Una mirada irónica que elimina la aureola de miedo impuesta por aquel que detenta el poder. Carpentier expone el arquetipo del dictador ilustrado, aquel cuyo capital cultural legitima su lugar privilegiado. Por otra parte, el caso que Valenzuela presenta en Cola de Lagartija, acaso el más extremo, construye la imagen grotesca y obscena del brujo, encarnación del secretario personal de Perón, protagonista sádico, orquestador de orgías y torturas, un narciso que ordena erigir monumentos en su honor. Los dictadores aparecen, entonces, como seres solitarios y ególatras, a ratos desquiciados, condenados a abandonar las amistades genuinas en favor de las relaciones de conveniencia y suspicacia, en donde, en palabras de Martín Luis Guzmán, si no le madruga usted a su contrario le madruga a usted. Situados en contextos de desigualdad generalizada, no resulta sorpresivo que la lucha de clases adquiera un lugar protagónico en la narración. La distancia entre la figura que encarna el poder y el pueblo, el implacable funcionamiento del sistema represivo, el patológico refinamiento de la práctica de las torturas, el temor y el servilismo, son algunas de las características que Juan José Amate señala como fundamentales en el enfrentamiento de clases, patente en las novelas de dictador. La visión varía entre narradores. Casa de Campo es quizá uno de los ejemplos con la jerarquía más marcada. En la obra maestra de Donoso, los adultos de la familia Ventura encarnan a la oligarquía acomodada que manipula la información con tal de instaurar en sus hijos la idea de un destino irreparable. Los niños, víctimas de la represión, aparecen como la clase baja que carece de la capacidad de acción frente al grupo que los limita y doblega. Martín Luis Guzmán no escapa a este tratamiento. En una conferencia, Villoro dijo que si Mariano Azuela escribió de los de abajo, el autor de La sombra del caudillo fijaría su mirada en los de arriba. La novela expone el modus operandi de los grandes generales que consumaron la revolución y luego mutaron en la clase política mexicana. Personajes que, aunque ahora rodeados de lujos, son delatados por su forma de hablar, por su actitud y por su aspecto, reflejo innegable de un pasado pobre. Muchos son los mecanismos de las clases dominantes para conservar su lugar en el poder. El primer magistrado de Carpentier acude a la oratoria para halagar a sus oyentes. El patriarca de García Márquez ostenta el poder simbólico de un pasado militar. O algunos más drásticos, como braceritas de fin de fiesta, ordenan asesinar a todo aquel que signifique un obstáculo en los planes del gobierno. Sin duda, la construcción del espacio guarda una estrecha relación con el ambiente represivo. Las plazas, por ejemplo, aparecen como el sitio en que la gente se congrega para presenciar el discurso y la imagen del dictador.
mientras que los espacios cerrados permiten mirar de cerca los planes y las grandes conspiraciones de los detractores y de los mismos gobernantes. Arepa, la mítica isla imaginada por Ibargüengoitia, con poco esfuerzo inventivo si consideramos la aterradora similitud con naciones reales, aparece alejada de otros países, cerrada y vuelta sobre sí misma. Este hecho produce un nulo intercambio de información entre pueblos y el fortalecimiento de quienes poseen el poder. Valenzuela, por otra parte, se empeña en retratar un territorio selvático propicio para los ritos y las artes obscuras profesadas por el secretario de Perón. Puertos, playas, selvas, ciudades, ambientes desérticos o tropicales aparecen como la geografía protagonista de traiciones y matanzas. ¿Es el espacio geográfico un factor influyente en el destino de los países latinoamericanos? ¿O asistimos, únicamente, a la pervivencia de una idea instaurada por los colonizadores europeos? Si bien los aspectos alegóricos y temáticos de las novelas de dictador guardan una aterradora relación, pues todos los países latinoamericanos se parecen, es en la forma donde se manifiestan las grandes diferencias. El siglo XX, lo sabemos, fue un periodo de enorme creatividad artística. La influencia de las vanguardias empujó a los escritores a escapar de los moldes tradicionales para encontrar una autenticidad estética sin precedentes. La sombra del caudillo, por ejemplo, aparece dotada con minuciosas descripciones de la región y un desarrollo de personajes con redención y anagnórisis. Martín Luis Guzmán se vuelve, siguiendo a Margot Glantz, un refinado esteta capaz de aunar y actualizar los procedimientos del realismo decimonónico con las exigencias de la tragedia griega. Beatriz Guido alterna un narrador omnisciente con uno en primera persona. Carpentier opta por un barroquismo repleto de citas y reminiscencias. Pero quizá uno de los procedimientos más complejos lo encontramos en García Márquez. En una entrevista, Bolaño dijo que la mejor poesía del siglo XX está escrita en prosa, y el colombiano es un ejemplo que puede sostener tal aseveración. El otoño del patriarca, una novela de tiempo cíclico, presenta una superposición de voces en párrafos monumentales, delirio poético que conjuga lenguaje popular y culto para formar, en suma, una canción de la dictadura. La literatura no es un fenómeno espontáneo. Los eventos sociales e históricos siempre tendrán repercusión en las obras artísticas, y las novelas de dictador lo comprueban. A décadas de su aparición, cabría preguntarse cuántos de los aspectos tratados aquí perviven en las naciones hispanoamericanas y cuántos hemos podido superar, si es que alguno hemos superado. Estas novelas, de innegable valor estético, son también memoria, homenaje, recuento del horror y un incómodo recordatorio del pasado latinoamericano.